Señor, buenos días. Te damos gracias nuevamente por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre y te pedimos, como cada ocasión, que nos des el entendimiento necesario para poder captar la idea de tus palabras y poderlas aplicar en nuestro medio, en nuestro ambiente, en nuestra ciudad. Te damos las gracias, Señor, y te agradecemos también que veas por quienes no han asistido o no han llegado todavía, para que por favor nos mandes tus bendiciones. Gracias, Señor. Amén. En la misma situación, pero como que capturaron diferentes escritos a estos personajes y bueno, yo empezaría con Isaías 53, la lectura del profeta Isaías. Adelante de los proverbios está 5.3, Isaías 53, ya lo hemos considerado en alguna ocasión. Verso 26. Bien, quiero hablar de cuatro personajes, particularmente tres de ellos, en una situación que se da en el mismo momento desde diferente perspectiva, pero se da algo en ellos, en una multitud. Voy a empezar a hacer referencia a Isaías 53 a partir del verso 1. Quiero presentar un panorama. Y luego estos personajes los vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 23, verso 39, y lo vamos a encontrar en San Juan, capítulo 19, verso 26. Quiero hablar del momento de la cruz, el momento de la crucifixión de Jesús, el momento de su muerte. Quiero hablar de esa situación y de algo que se da ahí. Ese momento de la cruz fue un momento de show, era el espectáculo del día, era una cultura que no tenía televisión, que obviamente no se había desarrollado todavía esa tecnología, entonces no había televisión y estaba muy presente la cultura de la muerte. La gente salía a ver morir, los criminales eran castigados en público, eran castigados delante de los demás, parte porque la gente viera la justicia, pero una gran parte tenía que ver con difundir, con entretener a la gente. Ese gran circo romano, lo que tenían allá adentro era muerte, mataban y se morían y provocaban muerte, y la gente se reunía a ver morir. A eso se reunía la gente, a ver morir, a ver sufrir, a ver cómo torturaban. Entonces el momento de la cruz de Jesús fue un momento de show, para muchos fue un show, fue un momento de entretenimiento, era el entretenimiento de la época, era el espectáculo de la época, era la distracción. Ay, pues estás en el celular, o estás en el Netflix o la red social, pues todo ese tipo de cosas. Pero en esa época eso era con lo que la gente se entretenía. Ay, mamá, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, pues vamos a ver un ahorcado, vamos a ver pero eso era. Así era entretenimiento. Y la cruz, la cruz fue público, fue un momento de show, fue un momento de espectáculo, fue un momento de distracción, fue un momento de ver morir a alguien y de pasar la tarde de esa manera. Para algunos, para los dirigentes religiosos de la época, era la solución. Estaban nerviosos, hay que meternos un poquito en la cultura. El pueblo de los judíos estaba sometido por los romanos y de alguna manera los romanos determinaban lo que ocurría ahí. Entonces Jesús era un asunto político. La vida de Jesús los inquietaba políticamente. Ellos toman la decisión de la muerte de Jesús procurando los intereses y el bienestar político, el bienestar social. Desde su perspectiva, desde su muy particular perspectiva, ellos, dice la Biblia, que racionalizaron el asunto y dijeron: mira, mejor que muera uno y que no todo el pueblo muera. Porque ellos querían hacer rey a Jesús, y hacer rey a Jesús desde la perspectiva política significaba que los romanos se vinieran encima. Ellos ya tenían algunos acuerdos con los romanos. Entonces la decisión de la cruz para esos dirigentes religiosos tenía que ver con procurar lo temporal. Ellos estaban buscando la paz, pero una paz temporal, y procuran la muerte de Jesús. Para ellos ver morir a Jesús es: ay, bueno, ya estamos bien, ya no vamos a tener dificultad política en este momento. Pero los romanos eran un asunto de justicia. Los judíos llegaron y les trajeron a alguien, y bueno, pues tú dices que es culpable, y de acuerdo a tu ley es culpable, de acuerdo a nuestra ley no es culpable, pero pues tú está bien.
Entonces los soldados están cumpliendo con su trabajo. La cruz es un asunto laboral, es un asunto de trabajo. Me traes a un ladrón, lo ejecuto. Me traes a alguien que dice ser Dios, pues lo ejecuto, no me interesa. La representación de la ley que impera hasta hoy, que proviene de los romanos, es esa mujer ciega que tiene una venda en los ojos, que tiene una báscula enfrente, que pone todo en la balanza, pero que al mismo tiempo es ciega y no se interesa y no ve. Eso es lo que ocurre ahí con los romanos. Es un asunto puramente laboral, puro asunto de justicia acrítica. Para los discípulos era una injusticia, para los servidores de Jesús era una injusticia. Lo que estaban haciendo con el maestro era una injusticia. Él no debía de morir, era un inocente, ¿sí? No valía la pena morir por él tampoco, porque Pedro no se acerca y los discípulos no se acercan. Es injusto, pero no al punto de que yo me comprometa, ¿verdad? O sea, no me parece bien, no es correcto lo que está pasando aquí, pero no me meto. Veían de lejos lo que estaba ocurriendo, participaban de lejos de lo que estaba ocurriendo, sufrían desde lejos, pero no se acercaron a la cruz, no llegaron a la cruz. Hubo algunos que sí estuvieron cerca de la cruz, y es de los que quiero hablar, no de los que están viendo el espectáculo, no de los que tienen que ver con una actitud religiosa, no lo que tiene que ver con un asunto político. Quiero hablar de los que se acercaron con sencillez de corazón. Isaías describe el momento de la cruz. Isaías habla, Isaías es un profeta que tiene una visión, sin vivir el momento, tiene una visión de la cruz, tiene una visión del momento. Dice la expresión del profeta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Dice otra traducción: mi siervo creció en la presencia del Señor como tierno brote verde, como raíz. La raíz no es atractiva. Digo, el árbol de manzanas es bonito cuando tiene manzana, la naranja es bonita cuando tiene naranja, pero la raíz es tierra, es algo poco atractivo, es un trozo de planta. Dice, subirá como tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No hay nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atraiga hacia él. No era atractiva la cruz, no era atractiva al momento de crucifixión. Otra traducción dice: no había en él belleza ni majestuosidad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Jesús no es atractivo en el momento de la cruz. Jesús es atractivo en el momento de los milagros. La gente lo seguía en el momento de los milagros. La gente lo buscaba cuando multiplicaba el pan. Lo buscaban y le decían: oye, vuelve a hacer eso que hiciste el otro día, hombre. Una reunión, ocasión que nos juntamos, estábamos todos y de pronto hubo mucho pan para todos. ¿Por qué no vuelves a hacer lo mismo? La gente lo buscaba cuando tenía una necesidad. Mira, esto es lo que me pasa, de esto padezco. La gente lo buscaba porque era bonito escucharlo hablar, porque en sus enseñanzas eran fortalecidos, en sus enseñanzas eran construidos espiritualmente, pero no en el momento de la cruz. En el momento de la cruz, Jesús no era atractivo desde la perspectiva humana. No había milagros. No había milagros. Nuestra lógica es, bueno, si puedes hacer algo por los demás, primero lo haces por ti. Si no lo haces por ti, ¿cómo lo vas a hacer por los demás? Ese es el reclamo que Jesús recibe en la cruz. San Mateo dice que cuando Él estaba en la cruz, en el momento de la cruz, muchos se acercaban para injuriarle, para ofenderle, meneando la cabeza: por favor, ¿cómo puedes decir que eres el rey de los judíos? ¿Cómo puedes decir que eres el Hijo de Dios? ¿A qué te refieres? Si eres, por favor, bájate. Si eres, desciende de la cruz. Y se burlaban de él. Y tenían motivos, humanamente hablando. Eso no era atractivo. Y Isaías lo describe: no hay parecer en él, no hay hermosura, no hay atractivo, no hay nada que lo haga deseable. Digo, conocemos la historia: muere, resucita, tercer día. Sí, pero en ese momento no. En ese momento es un asunto de fe. Hoy nos acercamos a la cruz y nos acercamos viendo que Jesús ya no está ahí, viendo que resucitó, que está a la diestra del Padre, pero en ese momento ellos no lo sabían. En ese momento ven a un Hijo de Dios que no parece Hijo de Dios. Alguien que no tiene poder, que no tiene capacidad, que no es suficiente, ni para él mismo, mucho menos para mí. Si no puedes contigo, ¿cómo vas a poder conmigo? Si no puedes salir de esa dificultad, si no puedes salir de ese dolor, ¿cómo me vas a sacar a mí de este dolor? ¿Cómo vas a sacarme a mí de mi problema? Mi problema es muy grande y tú no puedes con tu problema, que es la cruz. No hay atractivo, no hay parecer, no hay hermosura. Continúa la expresión: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Se dispuso con los impíos. Él muere con los impíos, Él muere con ladrones, Él muere con delincuentes. Ese es Jesús. Ese Jesús poco atractivo. Y sin embargo, allí hay 3 personajes, tal vez 4, que yo quiero resaltar. 4 personajes que reconocen al Hijo de Dios en el momento que no parece Dios, en el momento que no parece Hijo de Dios, en el momento menos atractivo. Vaya, caminando sobre las aguas, por supuesto que creo en Él. Claro que puedo creer en un Hijo de Dios que camina sobre las aguas. Claro que puedo creer en alguien que echa las redes al mar y salen muchos pescados. Por supuesto que creo en un Dios que tiene que ver con la abundancia. Un Dios que se para y le dice a la tormenta que se detenga, y la tormenta se detiene. Quiero creer en Él, para que cuando tenga tormentas en mi vida pueda pedirle que intervenga en las tormentas de mi vida. Por supuesto que puedo creer en Él. Claro. Pero no en el de la cruz. No en Él. Los que creían en Él no estaban con Él. Sus discípulos no estaban con Él. Los cercanos a Él lo negaron en el momento oportuno, cuando se trataba de sacar adelante su vida o de salvar su pellejo, como Pedro, y se van. Y sin embargo, en ese momento hay 3 personajes ahí, rescatables, ejemplares. Uno de ellos, uno de los ladrones. La Biblia dice en Mateo que al principio ambos injuriaban y ambos lo atacaban. Sin embargo, después en San Lucas captura otro momento. Dice San Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él repite lo que repiten muchos de los que están allí. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Hay un proceso de conversión que es ejemplar. Alguien que cree en Jesús como el Hijo de Dios en el momento más vulnerable, en el momento más débil, en el momento más majestuoso, pero sin embargo, humanamente hablando, el momento más débil. Muchos creyeron en Él cuando multiplicó los panes, por supuesto. Muchos creyeron en Él cuando levanta a un niño muerto. Muchos creen en Él cuando sale por en medio de los que lo quieren apedrear. Muchos creen en Él. Y muchos quieren creer en Él cuando los saca de su dificultad. Si eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvame a mí. Y entonces voy a creer en ti, si eres el Hijo de Dios. Y la gente dice: yo voy a la iglesia cuando Dios me arregle mi situación, cuando me saque de mi dificultad. ¿Qué es lo que dice Él? Bájate y voy a creer en ti. Sácame de mi dificultad y voy a creer en ti. Pero está ese otro personaje que lo ve como lo que es. No hay otro, no hay nadie que encuentre yo en la Biblia que se haya convertido, que haya creído en ese Dios hecho hombre, en ese Dios muriendo lentamente, en ese Dios ofendido, en ese Dios lastimado, en ese Dios desangrándose, en el Dios que no hace nada, pero lo hace todo. Lo hace todo, me refiero a que está entregando su vida, la mayor muestra de amor, pero no hace nada. Ni se bajó de la cruz, ni me bajó de la cruz. ¿Por qué voy a creer en Él? Ni me sacó de la deuda, ni arregló mi matrimonio, ni a bajar el dólar, ni ha cambiado la inseguridad. ¿Por qué voy a creer en Él? Y sin embargo, encuentra salvación, que al final de cuentas es lo más valioso. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma?
Y este personaje encuentra salvación, encuentra palabra de Dios para su vida cuando le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Independientemente de cómo hayas vivido, independientemente de lo que hayas hecho, tú estás creyendo en el Hijo de Dios y estás confesando al Hijo de Dios y lo estás viendo como Hijo de Dios cuando nadie lo ve, o pocos lo ven como hijos de Dios. Cuando los que han creído en Él lo dejaron, cuando los que lo han visto hacer cosas maravillosas lo han dejado. Yo no sé si el ladrón en algún momento lo vio convertir el agua en vino, pero sí sé que los que lo vieron convertir el agua en vino, no todos estaban allí. Ese es el Jesús en el que tenemos que creer. Ese es el día de veras. No digo que el otro no, pero ese es el más real, el más cercano a la cruz. No era el primero que hacía milagros. Ve la Biblia, muchos otros hicieron milagros. Está Elías, está Moisés. Hay muchos que hicieron milagros, pero ninguno murió por los demás. Ninguno era el Hijo de Dios. No se trata de creer en el Jesús de los milagros. Ese es el Jesús, el verdadero es el Jesús de la cruz. El Jesús que aparentemente no está haciendo nada. ¿Qué hizo en la vida de ese personaje? ¿Qué hizo? Siguió en la cruz. Desde la perspectiva humana, terrenal, su vida siguió siendo la misma. Le seguían doliendo los clavos. También estaba clavado en una cruz. La gente que moría en la cruz moría por asfixia. Mientras respiraban, estaban en la cruz y los clavos no eran para desangrarlos. Si los querían desangrar, los ponían aquí y los desangran. Los clavos eran acá. Era para no desangrarlos. Morían por falla respiratoria, morían lentamente, duraban horas, duraban días en la cruz. Cada que querían respirar tenían que levantarse para poder respirar. Él seguía sin poder respirar. Cuando los soldados romanos tenían prisa, le rompían las piernas para que ya no se levantaran a respirar, para que les doliera levantarse a respirar y se murieran más pronto. Es lo que hacían. Esa fue su vida, esa fue su muerte. Pero la diferencia es que Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y encuentra salvación en la cruz. No obtuvo nada, pero lo obtuvo todo. No cambió su realidad humana, pero cambió su realidad espiritual. Encontró y reconoció a Dios. Él entrega su vida y Dios lo recibe y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguien más que está ahí en la cruz, alguien más, porque le dije que quería hablar de otros personajes que están en la cruz, es esta María y Juan, el discípulo que no huyó, el discípulo que no se fue, conocido como el discípulo amado. Y claro, cómo no amar al que se va a mantener a tu lado independientemente de las circunstancias. Dice en Juan capítulo 19, verso 26, cuando vio Jesús a su madre allí en la cruz, cerquita de él, sí, y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: hijo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hubo un ladrón que encontró salvación en la cruz, y hay una madre que encuentra sustento, o hay una madre que encuentra quien la reciba. Mira, lo que dicen algunos historiadores es que seguramente María era viuda ya para cuando Jesús muere, que había una diferencia de edad entre José y María, y que para cuando Jesús muere, María ya era una mujer viuda. Y sin embargo, no queda a la deriva. Sin embargo, ella encuentra quien vea por ella en su ancianidad, en Juan. Si María no se hubiera acercado a la cruz, y vamos a verla como una mujer, una viuda, dejando de lado su gloria por un momento, pero ella se acerca a la cruz, y en la cruz encontró la seguridad y el consuelo para su vida. Si yo hubiera tenido miedo, ella no es encomendada a Juan. Y Juan encuentra la oportunidad de servir. Si Juan no se acerca a la cruz, Jesús no le pide que se ocupe del cuidado de una viuda. También la cruz tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con seguridad y tiene que ver con responsabilidad.
En la cruz encontramos verdad. Ahí mismo en San Lucas, en el capítulo 23, si nos regresamos, ahí mismo en San Lucas, en el capítulo 23, un personaje que aparece, también un cuarto personaje que quiero resaltar, en el verso 47. Cuando Jesús muere en el último momento, dice que entonces Jesús, verso 46, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y verso 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. En la cruz encontró verdad. En la cruz pudo encontrar verdad. Esto es hermoso, porque ¿quién quiere tener una relación con el Dios de los milagros? Y qué bueno, pues eso puede ocurrir, pueden ocurrir. No siempre ayuda. En la Biblia vas a ver personajes que se echaron a perder después de haber recibido algo de parte de Dios, que no lo usaron para bien. ¿Cómo lo vas a ver? Hay quien gana algo y no es para bien. Pero lo que permanece, lo que es para bien, lo que tiene que ver con la eternidad, lo que tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la salvación espiritual. Tiene que ver con recibir de parte de Dios el sustento, como fue el caso de María. Tiene que ver con la salvación, como el caso del ladrón. Tiene que ver con Juan, que tiene que ver con la responsabilidad y el cuidado de los necesitados. Y tiene que ver con conocer la verdad, dice la expresión: y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, la verdad de Dios. Y hubo un centurión que participó en la muerte, tal vez hasta la orquestó, y sin embargo pudo encontrar verdad en su vida y dar gloria a Dios. Dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Muchos vivieron lo mismo y no recibieron lo mismo. Muchos estuvieron ahí, pero no recibieron, como muchos van a la iglesia, muchos leen la Biblia, muchos oran, pero no reciben y no encuentran, porque lo estás buscando de la manera equivocada, porque para algunos es show, porque para algunos es una solución a un asunto temporal, o para algunos tiene que ver con política, para algunos tiene que ver con meramente religión. Pero para los que acercan a Jesús, ese Jesús, que digo, poco atractivo, pero le de veras, el que no da nada, humanamente hablando, pero que lo da todo, porque te dio lo espiritual. Tienes esa seguridad y esa convicción de la vida eterna, y esa seguridad y esa convicción de que eres hijo de Dios, eres hijo de discípulos. No, la categoría de discípulos no es la mejor, déjame decirte que no es la mejor. Dice la Biblia que tuvo muchos discípulos y algunos discípulos lo dejaron. Esa no es la mejor categoría. Cristiano, perdóname, tampoco, lo siento. Pero muchos se decían cristianos. La única categoría que describe la Biblia es la de hijo de Dios. Esa es la única, no te voy a decir que la buena, es la única. Hijos de Dios. Hijo, el que recibe la disciplina. Hijo, el que lo ve y lo atiende como un padre. Yo te diría, los que estuvieron muy cerca de Jesús. Los que estuvieron allí y los que estuvieron cerca de Jesús. Los que estuvieron presentes en la crucifixión, pero los que estuvieron con Jesús. Y los que estuvieron con Jesús y los que lo vieron como al Hijo de Dios, encontraron salvación, encontraron seguridad, sustento, encontraron responsabilidad y le dieron la gloria a Dios. Eso es lo que vas a encontrar cuando te acerques a la cruz y al Jesús de la cruz, no al Jesús de los milagros. Vamos a orar para ser de esos cercanos a la cruz, cercanos a la cruz, y agradecer a Dios por este momento. Hijo Leonel, nos dirige en oración. Gracias, Padre Santo, por la vida, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia y por nuestro trabajo. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu generosidad. Gracias te damos, Padre Santo, por la provisión que tú tienes para nosotros. Bendice estos alimentos, Señor. Bendice las manos que los han preparado. Llévalos a aquel que está en necesidad, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.